Hola de nuevo, es un placer encontrarnos nuevamente en este espacio de formación en el marco de nuestro programa de diplomado. Esperamos que lo aprendido en las unidades anteriores haya sido de su total interés y utilidad para su vida personal y profesional. En esta oportunidad desarrollaremos la segunda unidad del módulo 2 del diplomado, que hemos llamado Impacto de la variabilidad y el cambio climático sobre los sistemas productivos agropecuarios y las actividades humanas. Como en las unidades anteriores, seguiremos la misma metodología. Esta unidad tendrá una duración aproximada de 120 minutos, unas 2 horas, en las cuales al inicio haremos una indagación y nivelación de conocimientos previos para abordar las temáticas. Haremos una presentación de unos contenidos temáticos que consideramos importantes y esenciales para desarrollar la unidad. Haremos unas sesiones de preguntas y respuestas y luego desarrollaremos algunas sesiones de trabajo en clase para poder afianzar los conocimientos previamente vistos y poder aclarar todas las dudas que se hayan podido generar en su desarrollo. Finalmente, haremos un resumen, unas conclusiones y con eso daremos por terminada nuestra unidad. Mi nombre es Harry Williams Villarraga Lozano, soy ingeniero agrónomo de profesión, graduado de la Universidad del Tolima. Tengo una especialización en gerencia de proyectos de la misma universidad y una maestría en dirección de proyectos de la Universidad de Viña del Mar en Chile. Durante mi desarrollo como profesional he sido extensionista rural con comunidades indígenas de la etnia Pijao, habitantes de las zonas áridas del centro y sur del departamento del Tolima. He sido también extensionista rural en la Federación de Cafeteros y también formulador y coordinador de proyectos en beneficio de la población rural cafetera. He sido consultor del Ministerio de Agricultura en el marco del programa Alianzas Productivas para la Paz. He sido consultor especializado en desarrollo económico del programa Colombia Responde, financiado por USAID. He sido coordinador territorial en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en los departamentos de Córdoba y Guajira. Y actualmente me desempeño como coordinador nacional de proyectos en temas relacionados con la gestión de riesgos agroclimáticos y sociales y la generación de resiliencia agroclimática para la FAO. En esta unidad buscamos dar a conocer con mayor detalle los impactos de la variabilidad y el cambio climático sobre las actividades humanas y en especial las actividades productivas de tipo agropecuario. Para dar inicio, queremos conocer el nivel de conocimiento y para esto indagaremos los conocimientos previos que traen ustedes sobre esta temática. Para esto formularemos la siguiente pregunta. ¿Qué evento hidroclimático cree usted que afecta en mayor medida la seguridad alimentaria y la nutrición de las familias de su región? Ahora haremos la presentación de los contenidos que hemos preparado para esta unidad. Sin embargo, hemos considerado importante que revisemos algunos conceptos previos, algunos de ellos ya analizados y revisados en unidades anteriores. Uno de ellos es el tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Simplemente es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado que está regulado por algunos fenómenos climáticos y atmosféricos tales como la temperatura, la nubosidad, la precipitación, el brillo solar, la humedad y los vientos, entre otros. El tiempo atmosférico es muy variable y difícil de pronosticar debido a que las condiciones atmosféricas están cambiando permanentemente. Otro de los conceptos es el clima. ¿Qué es el clima? Es simplemente el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan el estado en medio de la atmósfera obtenida con base en registros meteorológicos medidos por largos periodos de tiempo, generalmente no inferiores a 30 años. El siguiente concepto, que ya lo han visto previamente, es la variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Es la variación del clima con respecto a los valores climáticos esperados durante periodos de tiempo relativamente cortos y que incluyen los extremos altos y bajos y las diferencias de los valores mensuales, estacionales y anuales. Finalmente, queremos revisar el concepto de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es el cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural.
El cambio climático es generado por el excesivo aumento en los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, que se ocasionan por la quema de combustibles fósiles para generar electricidad, producción industrial y transporte, que también se generan por la agricultura y la ganadería intensiva, y también por el cambio en el uso del suelo, especialmente en la ampliación de fronteras agrícolas que eliminan zonas boscosas para ampliar las tierras productivas para agricultura y ganadería. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Lo podemos evidenciar a través del incremento de la temperatura del aire y del océano en el planeta. Este cambio climático ocasiona el deshielo de las zonas árticas, el incremento en los niveles del mar en todo el planeta, genera mayores riesgos de inundación en zonas costeras, el incremento descontrolado de la temperatura, el rebrote de enfermedades tropicales como malaria, paludismo y cólera, entre otras, genera eventos meteorológicos de mayor intensidad, genera la afectación de los arrecifes y corales en el mar y el incremento de la velocidad de los vientos. También ocasiona alteraciones importantes en la precipitación, ocasiona periodos de sequías prolongadas, ocasiona pérdidas de biodiversidad, de flora y de fauna, ocasiona la pérdida de tierras productivas que antes eran dedicadas a la agricultura y a la ganadería, reduce la producción y la disponibilidad de alimentos, ocasiona la migración de población vulnerable en búsqueda de nuevas tierras más productivas y menos secas, ocasiona conflictos sociales por el acceso a los recursos, entre ellos agua y tierra, e incrementa la contaminación del aire. Para ampliar estos conceptos y esta información, queremos compartir con ustedes el siguiente video relacionado con el cambio climático. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño.
Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Queremos ahora en esta unidad relacionar y adentrarnos en los principales eventos hidrológicos y climáticos que afectan la producción agropecuaria. Para ello queremos analizarlos por subsector del sector agropecuario. Entre ellos miraremos la agricultura, la ganadería, la pesca y la forestería. En primer lugar analizaremos la agricultura y revisaremos cómo la sequía afecta a la agricultura generando alteraciones del régimen de lluvias, generando reducciones en la humedad del suelo, que por supuesto termina en la desecación del suelo y la erosión, ocasiona el agotamiento de las fuentes de agua naturales superficiales, genera disminución en las cosechas y pérdidas de cultivo por falta de agua, ocasiona pérdida de semillas y de biodiversidad, reduce la disponibilidad de alimentos, los ingresos familiares, reduce también la economía familiar, ocasiona migración de población afectada y vulnerable a estos fenómenos hacia zonas menos secas y por supuesto todo lo anterior redunda en estados de inseguridad alimentaria y nutricional. De otra parte, las fuertes lluvias y las inundaciones también generan importantes afectaciones sobre la agricultura, en la medida en que el incremento de las lluvias genera también aumento en los caudales de los ríos, generan desbordamiento de los cauces de los ríos, generan anegación de tierras cultivadas y tierras productivas. Con esto se elimina el oxígeno del suelo, se deteriora la textura y la estructura del suelo, ocasionando muerte de cultivos y de vegetación natural por asfixia radicular. Generan también pérdida de biodiversidad, además del deterioro de la infraestructura productiva de tipo agrícola. También reduce la disponibilidad de los alimentos, genera deterioro en la economía familiar y también determina estados de inseguridad alimentaria y nutricional. Pasando a la ganadería, la sequía que genera alteraciones en los regímenes de lluvias, reduce la humedad de los suelos, ocasiona el agotamiento de pasturas y del alimento natural disponible para los animales, genera el agotamiento de fuentes de agua, deteriora la salud y ocasiona muerte de animales por inanición, falta de comida y mayor vulnerabilidad a las enfermedades en estas épocas secas, genera reducciones en el hato ganadero familiar y, al igual que los otros estados, ocasiona la reducción en la disponibilidad de alimentos, el deterioro de la economía familiar y configura cuadros de inseguridad alimentaria y nutricional. Las fuertes lluvias, de otra parte, al incrementarse las lluvias y los caudales de los ríos, generan anegaciones de praderas y pastizales, con lo que se deteriora y se genera pérdida en la infraestructura productiva de tipo pecuario, se incrementa la incidencia de enfermedades pecuarias que se presentan en épocas de lluvia, se presentan pérdidas de animales por enfermedad o ahogamiento, se generan altos costos de sostenimiento del ganado en condiciones de lluvia intensa o inundación, se reduce el número del hato ganadero familiar, configurando nuevamente reducción en la disponibilidad de alimentos, deterioro de la economía familiar y la inseguridad alimentaria y nutricional. En el caso de la pesca y la acuicultura,
La sequía genera disminución del caudal de los ríos, reduce la posibilidad de navegar, dificulta la migración y el desove de especies nativas migratorias de peces, reduce el agua disponible para piscicultura en el caso de peces cultivados en estanques, dificulta el recambio de oxígeno al no tener suficiente disponibilidad de agua para alimentar estos estanques, reduce la disponibilidad de alimentos, deteriora la economía familiar y nuevamente configura estados de inseguridad alimentaria y nutricional. De otra parte, las fuertes lluvias e inundaciones tienen un doble juego para la pesca y la acuicultura. Con las fuertes lluvias se incrementan los caudales de los ríos, se desbordan y se incrementa el nivel de las ciénagas, se genera sedimentación y cambios físicos y químicos en el agua, generan riesgos en las faenas de pesca al realizarlas en ríos con crecientes, generan inundaciones de estanques con peces cultivados, generan pérdida de estos peces con estas inundaciones y se puede generar un aumento en la disponibilidad de alimentos para aquellos pescadores artesanales que habitan en zonas de ciénaga y que se pueden beneficiar de la pesca de estos peces en esos tiempos de inundación en zonas cenagosas. Sin embargo, para aquellos piscicultores o campesinos que cultivan los peces, puede generarse una reducción en la disponibilidad de alimentos al verse inundados sus estanques y al generarse pérdida de sus alevinos y peces cultivados. En esta medida se puede generar un mejoramiento o un deterioro de la economía familiar y generarse cuadros de inseguridad o de seguridad alimentaria y nutricional. La FAO, en su último reporte sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, muestra que la sequía genera las mayores pérdidas y daños de las producciones agropecuarias en el mundo, gracias al estudio realizado entre los años 2005 y 2015. Representa el 30% de las pérdidas y daños, seguido únicamente por las tormentas con un 20% y las inundaciones con 20%. Es decir, que estos dos eventos climáticos extremos, la sequía frente a las tormentas y a las inundaciones, están representando el 70% de las pérdidas de la producción agropecuaria en el mundo. De la misma manera, la FAO presenta que la agricultura está absorbiendo el 49% de los impactos y pérdidas generadas por desastres naturales en el mundo durante el mismo periodo de tiempo, seguido únicamente por la ganadería, con un 36% de las pérdidas ocasionadas por desastres naturales en el mundo entre el año 2005 y el año 2015. De otra parte, al mirar el escenario nacional, encontramos que Colombia es altamente vulnerable a los eventos climáticos de tipo hidrológico y meteorológico. Según el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación OSO, durante los últimos 35 años se han presentado 40.000 eventos relacionados con desastres de origen natural en el país. Estos eventos van desde pequeños incidentes como lluvias hasta grandes terremotos que han causado graves afectaciones en la población nacional. Vamos a relacionar ahora las catástrofes más recordadas por los colombianos que han ocasionado pérdidas económicas por más de 8.8 billones de dólares desde el año 1980 a la fecha. Entre estas catástrofes de mayor recordación en Colombia tenemos el terremoto de Popayán, ocurrido en 1983, que dejó 300 muertos, más de 10.000 damnificados y pérdidas por 378 millones de dólares, equivalentes al 0.98% del PIB de ese año. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, que ocasionó más de 20.000 muertes y pérdidas por 246 millones de dólares, equivalentes al 0.7% del PIB de ese año. El terremoto en Páez, en el departamento del Cauca, ocurrido en el año 1994, dejó más de 1.100 muertos y pérdidas por 150 millones de dólares, equivalentes al 0.18% del PIB. El terremoto del eje cafetero, ocurrido en el año 1999, ocasionó 1.900 muertes y pérdidas por 1.590 millones de dólares. Finalmente, el de recordación más reciente es el fenómeno de la Niña de los años 2010 y 2011, que dejó más de 2 millones de damnificados,
ocasionó daños y pérdidas por 6.500 millones de dólares, equivalentes al 5.7% de los ingresos del país durante esa época. Podemos apreciar aquí cómo en esta gráfica que identifica cada uno de estos eventos catastróficos que hemos relacionado, cómo se presenta un incremento, una tendencia creciente en los niveles de afectación y pérdidas en el país. De la misma manera, podemos apreciar cómo en la misma tendencia se genera una mayor valoración de las pérdidas económicas en el mismo periodo. En el mismo sentido, el Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia reporta que los desastres naturales han ocasionado 3.181 muertes y 12.3 millones de afectados entre los años 2006 y 2014. Entre estos eventos, el Departamento Nacional de Planeación manifiesta que 21.594 emergencias se han generado por eventos de origen natural, de los cuales 14.850 corresponden a eventos hidrometeorológicos. La principal causa de ellos son inundaciones y deslizamientos. Los departamentos que más han reportado personas afectadas han sido el departamento de Bolívar, con 1.509.730 personas, el departamento de Chocó, con 1.306.000 personas, y el departamento de Magdalena, con 1.026.000 personas. Las 3.181 personas fallecidas han sido reportadas en algunos departamentos, entre ellos Antioquia, con 581 muertos, 414 de ellos por inundaciones y deslizamientos. Este ha sido el departamento con más víctimas en el país a diciembre del año 2014. De este informe podemos destacar que las inundaciones son la primera causa de muerte por fenómenos hidrometeorológicos. De los 12 millones de damnificados entre el año 2006 y en el año 2014, se vieron afectados solo por inundaciones 9 millones de personas. En este mismo informe, el Departamento Nacional de Planeación presenta el top de los departamentos que han reportado familias afectadas por eventos naturales durante los años 2006 a 2014, encabezada por el departamento de Bolívar, el departamento de Chocó, el departamento de Magdalena y el departamento de Córdoba, todos ellos ubicados en el Caribe y en el Pacífico colombiano. En total en Colombia, en este periodo se han afectado 2.655.000 familias por eventos naturales de tipo hidrológico y meteorológico. El top de departamentos que han reportado viviendas destruidas por eventos naturales está encabezado por el departamento de Nariño, seguidos por los departamentos de Chocó, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca. Se han afectado 33.000 viviendas que han sido destruidas por causa de eventos climáticos naturales de tipo hidrológico y meteorológico. De la misma manera, los departamentos en los cuales se han reportado mayor número de vidas afectadas por eventos naturales son el departamento de Huila, seguido por el departamento de Nariño, Cundinamarca, Santander y Cauca. En total en este periodo, según el Departamento Nacional de Planeación, se han afectado cerca de 5.000 vías de comunicación en el país. En el mismo sentido, el Departamento Nacional de Planeación presenta que los departamentos que más han presentado o reportado hectáreas afectadas por eventos naturales que estaban siendo dedicadas a la agricultura, a la ganadería o a otras actividades de tipo agropecuario son el departamento de Nariño, seguido por los departamentos de Cundinamarca, Sucre, Casanare y Cauca. En total, en el país durante este periodo de tiempo se han afectado cerca de 630.000 hectáreas agrícolas y pecuarias. Para abrir el espacio de discusión, queremos plantear el siguiente interrogante. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor estrategia para proteger y recuperar la producción agropecuaria después que ha sido afectada por un evento hidroclimático? Para ambientar y ampliar un poco el rol de la FAO en la gestión y reducción de riesgos en el sector agropecuario, queremos presentarle el siguiente video sobre políticas de reducción de riesgos. Over 700,000 people lost their lives as a result of disasters
between 2005 and 2015. Approximately 23 million were made homeless. The total economic loss is estimated at more than 1.3 trillion US dollars. The intensity and frequency of natural hazards is increasing through climate change. When we talk to farmers locally, they tell us about it. They describe it very precisely. So when a disaster like a storm or a flood or drought hits them, vulnerable farmers, they can lose their entire livelihood base for the running but also for the coming seasons. FAO study, which looked into the period of 2003 to 2013, has shown that the agriculture sector absorbed about 22% of all damage and losses caused by natural hazards. But agriculture is also a sector which can contribute a lot to reduce the impacts. It's part of a solution. We know farmers, pastoralists, they're the custodians of our environment. If they put sustainable practices on their land, a lot of disaster impacts can be reduced. Investing in prevention is 4 times more effective than compared to the cost of emergency response. We need to invest more in preventive action, not only in the context of natural disasters, but also in the context of protected crisis and conflict. FAO supports countries that are highly affected by natural hazards in developing sector-specific plans for disaster risk reduction. We have a rich fundus of practices and technologies which can be applied to enhance the resilience. Like stress-tolerant varieties, resilient animal breeds, or advanced water management practices. There is a need to upscale practices. There is a need to enhance the access of the most vulnerable, particularly to the knowledge and to the practices we have. I think if we continue this way, if we move ahead, we will be able to build the resilience of our cities, of our farmers, of our communities, and the world. Después de todo lo analizado y discutido, vamos a plantear unas conclusiones de la unidad. Primera, los términos tiempo y clima se utilizan de manera indistinta e indiferente cuando en realidad tienen significados diferentes. Como hemos visto antes, el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento dado en particular y el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan el estado promedio de la atmósfera basado en estudios de registros generalmente no inferiores a 30 años. Igual sucede con la variabilidad y el cambio climático. Se usan de manera indistinta cuando en realidad tienen significados diferentes. La variabilidad climática es la variación del clima con respecto a valores climáticos esperados durante periodos de tiempo relativamente cortos. El cambio climático es el cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que va más allá de la variabilidad climática natural. La agricultura, entre ellas la agricultura, la ganadería, la pesca, acuicultura y silvicultura, es vulnerable a la variabilidad y el cambio climático, dada su estrecha dependencia del clima y de las relaciones existentes entre las actividades productivas y el suelo, el agua, el ecosistema y los elementos que lo determinan, entre ellos la temperatura, la precipitación, los vientos, el brillo solar y la humedad relativa. Las alteraciones naturales o antrópicas del clima pueden desencadenar eventos meteorológicos e hidroclimáticos de diferente magnitud que afectan directamente las actividades productivas de tipo agropecuario. La magnitud de la afectación dependerá de la vulnerabilidad de la actividad, determinada, por supuesto, por la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. Finalmente, las mayores pérdidas y daños en el sector agropecuario son ocasionadas en el mundo por las sequías, en un 30%, seguido por las inundaciones y las tormentas, con un 20% cada una de estas.
Es la agricultura la que absorbe las mayores pérdidas y daños en el mundo ocasionadas por eventos meteorológicos e hidroclimáticos, con un 49%, seguido por la ganadería, que absorbe un 36% de las pérdidas. Mi nombre es Harry Williams Villarraga Lozano, soy coordinador nacional de proyectos en temáticas de gestión de riesgos y resiliencia agroclimática de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Espero seguir acompañándolos en el desarrollo de este diplomado, no solo a través de estos videotutoriales, sino de manera presencial en algunos de sus departamentos en un momento determinado. Éxito para todos. Hasta pronto.